Hola, ya estamos de vuelta y hoy vamos a comenzar la semana hablando de razones y proporciones. Seguimos en el eje de números, ¿sí? Las razones son una comparación entre dos cantidades. Pueden ser más de dos cantidades igual, pero la idea es que comparamos sus parámetros a través de una razón que se puede escribir como una división o como una fracción, que también es una división, pero se lee A es a B. Es decir, esta es una relación entre dos variables. No quiere decir que sean exactamente las dos variables, sino que sus valores están en esta comparación. Les explico. Por ejemplo, la razón entre las edades de dos personas es 1 es a 2. ¿Qué significa esto? Significa que podría ser que una de las personas tuviera 1 año y la otra 2 años. Sí, claro, podría ser. Pero también podría ser que fuera algún múltiplo de esto, es decir, podría ser que la primera persona tuviera 2 años y la segunda 4, o que pudiese tener 3 la primera y la segunda 6. La primera persona podría tener 36 y la segunda 72. No importa en realidad, puede ser cualquiera, si se fijan, cualquiera que sea equivalente a la razón que nos están dando. Cuando hablamos de equivalencia me refiero a las fracciones. Recordemos que lo que hice aquí en realidad fue amplificar una fracción. ¿Cuál es la diferencia entre una fracción y una razón? Muy simple. La fracción se define cuando A y B, que serían el numerador y el denominador, solamente son números enteros. En una razón, el numerador podría ser un número decimal, por ejemplo, o un número racional cualquiera, ya sea en su forma de fraccionaria, en su forma decimal o en su forma de número mixto. Esa es la diferencia entre una razón y una fracción. Pero podemos utilizar todo lo que sabemos de fracciones en las razones para hacerlo más sencillo. A lo que voy es que esta razón no nos indica el valor de cada una de las variables, que serían las edades de las personas en este caso, sino un múltiplo de ellas. Es decir, hay un valor X que tendría que multiplicarlo por cada una de las partes para saber cuál es el valor de la edad de cada una de las personas. O yo le llamo partes. Por ejemplo, si tuviéramos que dividir una cuerda en una razón dada, esto representaría una parte y estas serían las otras dos partes. Entonces, pero tenemos que saber el tamaño de esa parte para poder hacer los cálculos. Les doy otro ejemplo. La razón entre las medidas de los tres ángulos interiores de un triángulo es 2 es a 3 es a 5. Esta es una razón de 3 medidas, ¿ok? Ahora, este problema tiene más información que el anterior. El anterior solo nos decía que había una razón entre las edades, que era 1 es a 2. En este caso, además de saber que los ángulos están en la razón 2 es a 3 es a 5, sabemos que son los tres ángulos interiores de un triángulo. Y los tres ángulos interiores de un triángulo tienen la propiedad de que siempre, 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 sin importar cómo sea el triángulo, suman 180 grados. ¿Sí? Y siguiendo la misma idea anterior, este 2 representa 2 partes, 3 partes y 5 partes. Por lo tanto, es como decir que alfa representa 2 partes, o sea, 2x, beta serían 3x y el delta, o al parecer un delta, sería 5x. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que si los sumamos los tres, nos da 180. No nos enfoquemos en lo que estoy resolviendo, que es la ecuación. A lo que voy es que con información extra puedo encontrar el valor de los ángulos en este caso. Lo que sí tengo aquí es que tengo 2 más 3 más 5, que serían 10x en total, y 10 por cuánto me da 180, sería por 18. Entonces encuentro el valor de x y con ese, que sería la parte, hago lo que aquí no tuve, ¿sí? Que sería multiplicar cada elemento para saber cuánto vale cada uno. 2 por 18 nos darían 36 grados para el ángulo alfa, 3 por 18 nos darían 54 grados para el ángulo beta, y delta sería 5 por 18, que es 90 grados. A lo que voy es que la razón nos da cuántas partes de un total representa cada uno, ¿sí? Esa sería nuestra idea de razón. Ahora, donde nos vamos a enfocar es en la proporción. Una proporción es una igualdad de razones o una equivalencia de razones, ¿sí?
Es cuando tenemos dos razones que son exactamente iguales, aunque se ven diferentes, tal como la equivalencia de fracciones. Ya sea que lo escribamos como división o como fracción, se lee A es a B como C es a D. Y en estas podemos diferenciar dos partes. Los medios, que en esta forma es muy fácil de ver porque son los que están al lado del signo igual. Si los vemos como fracción, es la diagonal hacia arriba. Y tenemos los extremos, que en esta forma es muy fácil de ver porque son los que están más afuera, pero es la diagonal hacia abajo. ¿Ok? Y en toda proporción se cumple que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo que la equivalencia de fracciones. Recordemos que dos fracciones son equivalentes si el producto cruzado es exactamente igual. Por lo tanto, podemos usar todo lo que ya sabemos de fracciones para trabajar con las proporciones. ¿Ok? Podríamos ver si estas dos razones forman una proporción o no. Y solo tendríamos que multiplicar cruzado. 6 por 1 es 6 y 4 por 1,5 es 6 también. Por lo tanto, sí es una proporción. ¿Listo? Ahora, esto nos permite calcular un valor de cualquier elemento faltante en una proporción. Y a eso le llamamos regla de tres simple. La regla de tres simple se llama así porque usamos tres términos para encontrar uno. Y es muy sencillo. Entonces dice que si yo tengo una incógnita X, en cualquier parte de la proporción, no importa dónde esté. Yo la puse aquí, en este caso, como referencia, pero puede ser en cualquier posición. ¿Sí? Donde falte, siempre va a ser el producto cruzado que se pueda hacer. Tengan en cuenta que este no se podría hacer porque aquí está la incógnita. Así que el que se puede hacer es este, dividido en el elemento que queda. ¿Ok? O sea, sería A por C dividido en B. Listo. Así se calcularía el término faltante. Entonces, veamos un ejemplo. Si tengo esta proporción, yo sé que es una proporción, entonces puedo encontrar el valor de X. Fíjense que aquí no está en la misma posición, porque la posición no es lo importante. Lo que importa es que falta, ¿sí? Entonces, busco el producto cruzado que se pueda hacer, en este caso sería 4 por 8, y se divide entre 10. 4 por 8 es 32, 32 dividido en 10 sería 3,2, por lo tanto X es 3,2. Y se acabó. Esto, mis queridísimos estudiantes, es lo que más van a usar de matemática en la vida, ¿sí? En este momento quizás no tenga mucho sentido porque estamos hablando de una proporción, pero la mayoría de las cosas que utilizamos las usamos, ya sea para cocinar, ya sea para hacer soluciones en química, para hacer trabajos de física. Hay muchas cosas en las que se puede utilizar la regla de tres simple. Para convertir unidades, hay muchísimas aplicaciones de esto. Así que vale la pena aprenderlo muy, muy bien. Propiedades de las proporciones. Sí, las propiedades de las proporciones son algo que a veces pasamos por alto en la escuela. Por lo tanto, es algo muy necesario para poder trabajar con ellas. ¿Ok? Primero que nada, el orden. El orden de la proporción prácticamente no importa mucho. ¿Sí? Si yo tengo una proporción inicial, si esto es una proporción, y giro los elementos, ya sea hacia la izquierda o a la derecha, pero todos en círculo, la proporción se va a mantener. O sea, si giro aquí, pongo la A de este lado, la paso para acá, entonces la C pasaría acá, y la D pasaría por acá, y la B hacia arriba. Esto también es una proporción. Y es equivalente a la primera, además. Ahora, si la bajo la A, la C quedaría acá, D y B, lo mismo. Y si la paso por acá, lo mismo, ¿ok? O sea, no importa cómo la giremos, se mantiene la proporción, ¿sí? Y esto implica que basta con ordenar los términos como corresponda. Basta ordenar los términos como corresponda para poder encontrar un término faltante en cualquier caso. Y esto se mantiene, en todos los casos, es el mismo producto cruzado. Por lo tanto, es la misma proporción. Si vemos la otra diagonal, A por D, A por D, A por D, A por D. En todas iguales. Otra propiedad. Si yo intercambio los medios o los extremos, la proporción también se mantiene. Por la misma razón, porque mantenemos el producto cruzado. Por lo tanto, sigue siendo una
proporción. Equivalente además. Otras propiedades. Podemos sumar o restar uno de los elementos en ambas razones. Ojo, tomo una referencia, por ejemplo, los numeradores en este caso, y ese lo puedo sumar hacia abajo en ambas o restar hacia abajo en ambas. O hacia arriba, también lo podría hacer, solo que tomo como referencia el de abajo y lo sumo hacia arriba. Y las proporciones se mantienen. Esto nos sirve para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, se tiene en una fiesta 30 personas y la razón entre los hombres y las mujeres es 2:3. ¿Cuántas mujeres hay? Bueno, es muy sencillo. Primero que nada, le doy un nombre a los hombres y las mujeres. Le vamos a poner H a hombres y M a mujeres, porque así empiezan y es más fácil. Y vamos a establecer la proporción, teniendo en cuenta que la razón está en orden, es decir, la razón entre los hombres y las mujeres es 2:3. Por lo tanto, hombre va con 2 y mujeres con 3, ¿ok? De esta manera. Si nos hubiesen dicho que la razón es entre las mujeres y los hombres, M iría arriba y H abajo, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, voy a utilizar, como necesito encontrar la cantidad de mujeres, necesito que M quede aquí. Por lo tanto, voy a utilizar esta segunda propiedad y voy a sumar hacia arriba. Entonces va a ser H más M es a M, como 2 más 3 es a 3. Las mujeres más los hombres dan el total de personas que hay en la reunión, en esta fiesta, que sería 30. Por lo tanto, sería 30 es a M, como 2 más 3, que es 5, es a 3. Y aquí tenemos una proporción donde falta un elemento. Ocupamos regla de 3 simple. M sería el producto cruzado que se puede hacer, que sería 30 por 3, que es 90, dividido en 5, que es exactamente 18. Y listo. Unas últimas propiedades. Cuando tengo una proporción, puedo sumar los elementos hacia el lado y mantener la proporción. Es decir, A es a B como C es a D, entonces A es a B como A más C es a B más D. O también podríamos decir que C es a D como A más C es a B más D. Ambas cumplen con eso. Y algo también que les puede servir es que si tenemos una proporción con unas razones de más de 2 elementos, entonces podemos escribirlas como proporciones de 2, es decir, A es a D, como B es a E, como C es a F. Esto puede simplificar la vida. Por ejemplo, en ejercicios como el primero que hicimos del triángulo y sus ángulos, donde decíamos que la razón entre las medidas de 3 ángulos interiores de un triángulo eran 2 es a 3 es a 5. Sí, esto es otra forma de ver el mismo ejercicio. Yo podría decir alfa es a beta es a gamma como 2 es a 3 es a 5. Entonces tendríamos que alfa es a 2 como beta es a 3 como gamma es a 5. Y podríamos utilizar esta propiedad sumando todo hacia el lado. Entonces voy a mantener la primera, pero podría usar cualquiera de estas y funcionaría igual. Y voy a sumar todo arriba, alfa más beta más gamma, y abajo 2 más 3 más 5, que es 10. Alfa más beta más gamma, como son los 3 ángulos interiores de un triángulo, siempre suman 180 grados. Por lo tanto, esto se reduce a alfa es a 2 como 180 es a 10. Y con esto ya puedo encontrar el valor de alfa, porque esto es una proporción donde falta un elemento y utilizamos regla de 3 simple. Multiplicamos los dos cruzados que se pueden multiplicar, 2 por 180, que es 360, y se divide en 10, que nos daría exactamente 36 grados, igual que nos había dado en la primera forma que lo hicimos. Ejemplo de ejercicio. Este ejercicio viene de la PSU 2005. Es el ejercicio 6. Dice, los cajones M y S pesan juntos K kilogramos. Si la razón entre los pesos de M y S es 3 es a 4, entonces S es a K como... Entonces aquí tenemos que utilizar nuestro conocimiento sobre las razones. Primero que nada, que M y S suman K, porque sus pesos juntos es K, ¿ok? Y tenemos que M es a S como 3 es a 4. Y nos piden esta razón con quién haría la proporción. Entonces, vamos a sumar. Lo que necesito es que S se mantenga y que M desaparezca y se convierta en K. Eso es lo que queremos. Entonces voy a sumar S hacia arriba.
Nos quedaría m más s es a s como 3 más 4 es a 4. M más S, ya lo vimos, es K, por lo tanto quedaría K es a S como 7 es a 4. Pero aquí tengo la razón al revés. Bueno, recordemos la primera propiedad, podemos girar esto de tal manera que obtengamos nuestra proporción. Así que nos queda S es a K como 4 es a 7. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. Y eso es todo por hoy. Sé que estuvo un poco rápido, pero cualquier duda, pregunta o consulta ya saben que me pueden dejar un mensaje y trataré de explicarlo de la mejor manera. Cuídense, que tengan un excelente día y un excelente comienzo de semana. Nos vemos. Chau, chau.